Como he dicho, es una iglesia en la que llevamos pastoreando 10 años, 21. Tiene mi hijo, que es cuando llegamos, él iba en la barriguita de su mamá, y hemos tenido divisiones, hemos sufrido gente que se ha ido, gente que ha hecho daño a la iglesia. Hemos pasado momentos buenos, momentos malos, regulares, pero nos permanecimos firmes, mirando y puestos los ojos siempre en el Señor. Ponerse al frente de una iglesia en esas circunstancias no fue fácil para mí, no fue fácil para mi esposa, pero por la gracia y la misericordia de Dios les aseguro que los talentos que nosotros podíamos aportar eran los mínimos, y solamente por la gracia y la misericordia de Dios la iglesia no solamente no se deshizo, sino que nos ha aguantado 10 años más como pastores, y estamos al frente muy contentos. En todo ello ha sido muy importante confiar siempre en el Señor. Unos vienen, otros se van, pero la mirada siempre la tenemos que poner puesta en el Señor, y Él es el que nos ha mantenido fieles y firmes adelante. Una iglesia que ha cerrado puertas también, que ha cerrado filas en torno al liderazgo y al pastorado, y que ha dicho: estamos contigo. Y eso se llama compromiso. Las iglesias requieren de compromiso. Compromiso en el lugar y en el que estás. Yo siempre digo que mi iglesia es una iglesia para los que no tienen iglesia. Esto costó sembrarlo en la iglesia, costó hacerles entender que la iglesia estaba para los de fuera, no solamente para los de dentro, sino para los de fuera que tienen necesidad de Dios, que tienen necesidad de salvación. Y yo les dije: hermanos, quiero que nuestro proyecto de iglesia sea una iglesia para los que no tienen iglesia. Por eso siempre que viene alguien de otras iglesias o de otras congregaciones iguales, vienes a visitarnos bien, pero vuelve la semana que viene a tu iglesia, porque el compromiso requiere de un lugar donde comprometerte y donde estar sirviendo al Señor. Y bueno, hoy quiero hablarles de algo importante. Vamos a ir a Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Nuestra iglesia, como bien ha dicho el pastor, somos de Asamblea de Dios, somos una iglesia pentecostal. Yo soy un pastor pentecostal. Creo en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo para resucitar, para sanar, para producir y manifestar todos los dones que el Espíritu Santo manifiesta en su iglesia y en su pueblo para edificación de la misma. Pero sobre todo creo en una iglesia pentecostal con el poder de Dios para transformar vidas. Y lo digo porque según vayamos adentrándonos en la predicación, alguno puede sembrar la duda: ¿este pastor es pentecostal o es bautista o qué es, no? Pero yo creo que sobre todas las cosas el poder de Dios se manifiesta transformando y cambiando vidas. Amén. Marca la diferencia entre lo que éramos y lo que somos en Él. Y yo creo que el poder pentecostal se debe manifestar a nuestra sociedad en vidas transformadas, matrimonios transformados, hogares transformados, hombres y mujeres de Dios transformados por nuestras fuerzas, no, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y yo creo en esa iglesia pentecostal para el siglo XXI. Creo que es actual, que es viva y que debemos ser esa iglesia para nuestra sociedad y para las ciudades en las que estamos. Amén. Dice Colosenses, termina el versículo 9 que acabamos de leer, hablando de inteligencia espiritual. Algo que se ha puesto muy de moda este término, pero yo no sé si llegamos a entender qué es inteligencia espiritual. Yo quiero dejaros una definición. Luego, si no están de acuerdo, le preguntan durante la semana al pastor, porque yo no voy a estar aquí. Eso es fácil. Cuando te invitan a predicar, no es fácil que te inviten a predicar, ni es fácil dejar este lugar para que otro predique. No es fácil. Por eso yo agradezco al pastor que haya querido que yo comparte la palabra. No sé si me invitará más, eso lo veremos después. Pero
Es fácil porque uno puede llegar, puede predicar, decir, soltar todo lo que quiera, puede profetizar sobre alguien que está en fornicación y en adulterio y decirle que va a ir a misiones y que va a ser profeta y que hay un montón de cosas, y luego se va y ahí se la apaña el pastor con lo que ha soltado este. Entonces, es muy fácil venir y predicar, no es tan fácil luego, después de la predicación del invitado, pastorear durante toda la semana el rebaño. Yo espero no crearle mucha confusión ni muchos problemas de cabeza al pastor. Pero es cierto que a veces valoramos más lo que viene de fuera a ministrarnos que lo que tenemos dentro. No lo hagan, hermanos. Si algo me gusta de mi iglesia es que valora el pastor que tiene. Yo sé que lo valora. Quizás a veces no te lo dicen todos los días, pero yo sé que valora el pastorado que tiene. Pero hermanos, no piensen que la unción es más grande cuando viene de fuera invitado, o cuando es un evento especial, o cuando es la presencia de Dios que está dentro de ti, dentro de mí. Amén. Y no es diferente el Espíritu Santo que está en Gabriel, el que está en mí, o el que está en ti. Entonces, a veces debemos de borrar conceptos y clichés que tenemos y valorar lo que tenemos. Valoren su equipo de alabanza, valoren su equipo de evangelismo, valoren cada uno de los ministerios que tienen aquí. Amén. No miren con ojitos a otros ministerios. Están aquí, su compromiso es aquí, valoren, respalden, oren por ellos. Cuando se equivoquen, denles ánimo, porque nos equivocamos. Si yo les contase todas las veces que me he equivocado en estos 10 años de pastorado, se asustarían, dirían, y sigue de pastor, y sigue de pastor, por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Que fue el que me llamó. Ahora sí, no te pongas a pastorear si no tienes llamado, porque hay veces que te encuentras solo, tan solo, que solamente saber que es Dios el que te ha llamado te mantiene firme, contra viento y contra marea. Amén. Doy gracias a Dios por este lugar, doy gracias a Dios por este local. Comentaba antes que nosotros también cambiamos hace 4 años en plena crisis económica, cambiamos de local. Nos atrevimos a comprar en plena crisis económica cuando nadie daba créditos y menos a las iglesias evangélicas. Por la gracia y la misericordia de Dios, a nosotros nos lo concedieron. Amén. Aleluya. Eso sí, tuvimos que aguantar y tener mucha paciencia y soportar las trampas del diablo para caer en ellas. Y no accedimos a costa de cualquier cosa a esa compra del local. Me propusieron, engáñanos, dinos que te vale más para que te demos más en el crédito. No, es que no vale más, vale esto, si me lo dan bien, si no, no hay local. Pero mentir, no vamos a mentir para comprar un local. Fue tremendo la batalla, pero al final cambiamos. Pero yo les digo una cosa, no le den importancia al local. La iglesia son ustedes. Y porque ustedes están aquí, esto se vuelve en un lugar santo. Amén. La presencia de Dios está aquí, es lo que santifica, pero las paredes nos vamos y aquí se quedan. El Espíritu Santo sigue con ustedes donde ustedes van. Y ustedes siguen siendo iglesia fuera de aquí también. Porque la iglesia no es un local, son las personas que nos reunimos en torno a un mismo Dios, a un mismo Señor y a un mismo Salvador. Inteligencia espiritual, yo te quiero dar una definición, si la quieres apuntar, apúntala, si no, pero es importante para la santidad, para vivir en santidad y caminar en santidad delante de Dios. Para mí, inteligencia espiritual es la capacidad de aprender, de entender y de aplicar la voluntad de Dios en el ambiente donde nos encontramos o en las circunstancias por las que estamos viviendo. La capacidad para aprender, entender y aplicar la voluntad de Dios en el ambiente donde nos encontramos. Porque a veces aprendemos y aprendemos mucha Biblia, la recitamos casi de memoria, hasta la entendemos, pero no la aplicamos. La tenemos aquí, pero no la bajamos aquí. Amén. Y no la aplicamos a nuestra vida. Por tanto, inteligencia espiritual es la capacidad de aprender, de entender y de aplicar la voluntad de Dios en el ambiente donde estemos en la iglesia, estemos en el trabajo, estemos en el mercado, estemos en el instituto, en el colegio, en la oficina de desempleo, allá donde estamos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ahí es donde tenemos que aplicar la voluntad de Dios a nuestra vida.
Decíamos, por tanto, ya sabemos qué es inteligencia espiritual. Y está estrechamente relacionada, o podíamos añadirle a esa definición, que es cómo aplicar el fruto del Espíritu Santo a cada una de las circunstancias en las que nos encontramos a lo largo de nuestra vida. Cómo aplicar el fruto del Espíritu Santo a cada una de las circunstancias por las que pasamos. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaráis los deseos de la carne. Y después en el 22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. No hay una ley de Dios que te diga no tengas excesivo amor. No hay una ley de Dios que te diga no tengas excesivo gozo. No hay una ley de Dios que te diga no tengas excesiva templanza. Contra esto no hay ley. Y es el fruto del Espíritu Santo. Y hablamos de fruto, no, porque si fuese fruto yo podría dar una cosa por aquí y esta cosa. No, yo no doy este fruto. No es el fruto con 9 componentes, o para ilustrar un poco más, el fruto con 9 sabores diferentes, con 9 matices en esa fruta que tú te comes, encuentras matices diferentes de gusto, de sabor. Pues así quiero que estéis pensando cuando hablemos del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 componentes, 9 sabores diferentes que se tienen que dar en el creyente. No, yo doy mucho amor, pero paciencia muy poca. No, esto no funciona así. El fruto es el fruto y se tiene que dar por completo en la vida del creyente. Yo voy a hablar de uno de ellos. Uno estará pensando para hablar del amor. No, voy a hablar de la paciencia. Porque creo que a veces la paciencia es lo que más afecta a nuestra santidad. O dicho de otro modo, la impaciencia es lo que más afecta a nuestra santidad. Quiero hablar de la paciencia. Si lo dividimos en grupos, vemos que de 3 en 3, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Fe, mansedumbre y templanza. Si lo dividimos en 3 grupos, yo al grupo del medio, que es en el que se encuentra la paciencia, lo llamo la receta de Dios para ser atractivo. La receta de Dios para ser atractivo. Paciencia, benignidad y bondad. El fruto del Espíritu nos hace una persona atractiva. Para eso están estos 9 componentes. Para hacernos atractivos. Pero no como el mundo piensa que debemos ser atractivos, sino como Dios lo diseñó para nosotros. Nuestra sociedad, el mundo en el que vivimos, nos dice que lo importante para ser atractivo es el embalaje, el estuche. Tú vas a comprar un perfume y te lo meten en un embalaje que te le ponen un lazo, unos dibujitos, un diseño, que te da ganas de comprar el perfume por el bote en el que va, aunque luego dices, pero si esto no huele a nada. Pero ves el estuche en televisión, ves esa botella que parece que eres un explorador, que vas a no sé dónde, y dices, yo me compro eso. Luego te lo echas y dices, madre mía, esto no, mejor no haberlo comprado, ¿no? Pero la sociedad en la que vivimos, el mundo en el que vivimos, nos dice que para ser atractivos tenemos que ver lo de fuera, lo externo. Si yo tengo las orejas muy abiertas, pues voy a que me las peguen y me echen un puntito ahí y se me quedan más cerraditas. Si la nariz la tengo de aquella manera que parece que voy a abrir una zanja en el suelo, pues me la recomponen, me la recortan un poquito y me la ponen más guapa. Si los labios no me gustan, me los inflan de silicona. En lo externo. Y hermanos, a veces nos dejamos contagiar por esta forma de ser atractivo. Hasta tal punto que, y esto es triste decirlo,
Hay jovencitas o jovencitos que por una cirugía plástica para detonarse mejor o más guapos o más bellos externamente se han gastado la beca para la universidad. Y hermanos, si esto pasase en el mundo, diría, bueno, el mundo está así, pero cuando pasan creyentes es triste. Y te quedas y dices, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué estamos instruyendo? ¿A dónde estamos conduciendo a los hermanos para este tipo de decisiones tan equivocadas? Cuando Dios te ha diseñado, te ha hecho tal como eres, precioso para Él. Amén. No estoy diciendo que descuides tu cuerpo, no, tampoco te vas a poner como yo. Somos templos del Espíritu Santo, algunos somos catedrales, pero... No, porque tenemos que cuidar el cuerpo también. Pero hay que buscar el equilibrio. Yo sigo fiel a ese refrán español que dice pastor con panza da confianza, ¿no? Pues, ¿yo? Pero sin descuidar lo externo, no es lo importante lo externo, ¿verdad? La receta de Dios en la Biblia para ser atractivo es ser atractivo por dentro. Amén. Ser atractivo por dentro. Todos conocemos gente que son muy guapos, muy bonitos, pero luego te pones a hablar con ellos y carecen de contenido. No tienen más que embarse, pero luego te pones a hablar en la conversación y dices, no hay de qué hablar, no podemos en una conversación medianamente lógica o entendible, ¿no? A veces mucho embalaje, muy bonito por fuera, pero huecos totalmente por dentro. Me gustaría que hoy aprendiéramos a ver cómo Dios nos puede hacer atractivos por dentro, sin que nosotros nos descuidemos por fuera. Sobrepeso es dañino para los huesos, para todo, no hay que controlarse también, pero sin que esto se convierta en una posesión. Dios nos dejó el fruto del Espíritu precisamente para que seamos atractivos. Y está dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y es el fruto del Espíritu Santo que nos hace atractivos. Y os voy a decir una cosa, la iglesia tiene que ser atractiva. Cuando hablo de iglesia hablo de los componentes, ¿no? del hogar. Tiene que ser atractiva para el mundo. Y no el mundo atractivo para la iglesia. A veces el mundo nos atrae, nos seduce, pero somos nosotros quienes tenemos que seducir al mundo. Somos nosotros los que tenemos que trastornarle. Somos nosotros los que tenemos que ser atractivos. Que te miren y digan, ¿qué tienes? Yo quiero tener lo que tú tienes. Que te vean, que te estrujen. Porque claro, en la iglesia somos muy bonitos, pero cuando estamos en presión en el trabajo, cuando te exprimen, cuando te están pisando, ahí es donde tiene que salir ese fruto del Espíritu. Ahí es donde tienen que ver que somos atractivos, que sabemos afrontar los problemas como Dios quiere que los afrontemos. No quiero decir que seamos tontos, que nos dejemos avasallar, no. Que sepamos hacernos valer, pero de una forma atractiva, dejando que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Amén. Paciencia, benignidad y bondad. Paciente, todos sabemos lo que es una persona paciente, con aguante, tranquilo, aún bajo presión, no se precipita ante los acontecimientos, etc. Benigno, es una persona comprensiva, templado, con buena persona, de buena voluntad, bonachón, ¿verdad? Vemos cuando una persona es buena, esta persona es buena. Bondadoso, amable, simpático, agradable, educado, afectuoso, sabemos muy claramente lo que es una persona benigna y una persona bondadosa. Ahora, paciencia. La Biblia menciona la palabra, al menos el Nuevo Testamento menciona la palabra paciencia con 3 palabras diferentes. Y la palabra que se utiliza aquí en el fruto del Espíritu, en Gálatas 5, 22, 23, es macrotumia. Macrotumia, no sé dónde le ponen el acento, pero esa es la palabra que se utiliza y tiene que ver o tiene relación con la paciencia con relación a las personas. No tener paciencia para aguantar una cola de 2 kilómetros para comprar un partido para los cuartos de final del Madrid y del Atlético. No. Y yo tengo paciencia, yo aguanto un día, otro día y al final compro la entrada. No se refiere, la palabra que utiliza Gálatas, no se refiere a ese tipo de paciencia.
sino paciencia con las personas, en nuestra relación con las personas y hacia las personas. Ese es el significado de esta palabra. Las 9 facetas, los 9 componentes, los 9 sabores del fruto del Espíritu Santo están diseñados para ponerse en práctica con las personas y hacia las personas y con relación a las personas. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza están diseñadas para nuestra relación con las personas. Si eres paciente, vas a poder ser también benigno y bondadoso. Las facetas, los componentes, los sabores del fruto del Espíritu Santo comienzan con el amor. El amor es como la sombría que cubre todos los demás. Si tienes amor, vas a poder manifestar el resto de los sabores, el resto de los componentes del fruto del Espíritu. Por tanto, sabemos que el fruto tiene que ver con las personas y en nuestra relación con las personas. Y algo más que debemos de saber del fruto es que es gratis. El fruto va con el paquete de salvación. Nadie lo puede lograr, nadie lo puede conseguir, nadie lo puede comprar. El fruto es del Espíritu. Lo crea, lo genera, lo produce dentro de nosotros el Espíritu Santo. El problema es que el Espíritu Santo no nos quita el libre albedrío. Pero algo que da el Espíritu Santo es el poder sobrenatural, el poder espiritual para manifestar este fruto del Espíritu Santo. Por tanto, el paquete va adentro. Dirás, yo es que no tengo. Sí, tú tienes el fruto del Espíritu Santo. Ahora tienes que desarrollarlo, tienes que manifestarlo, tienes que dejar que el Espíritu Santo fluya a través de ti. A veces esto lo entendemos muy bien con los dones. Deja fluir el Espíritu, habla en lenguas. Pero no cuesta entenderlo con el fruto. Sin embargo, Jesús dijo que por su fruto lo conocería. No por los dones, por el fruto. Por tanto, es importante para nosotros que el fruto se manifieste en nuestra vida. Que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Porque el fruto del Espíritu Santo va a ser lo que nos va a hacer atractivos. Para que otros quieran lo que nosotros tenemos. Hemos visto una calamidad esta semana. Hemos visto el accidente de avión, como este piloto se ha conducido el avión para estrellarse. Me llamó la atención. Uno de los pasajeros, su madre, le entrevistaron en Antena 3. Le preguntaron que cómo estaba llevando estos momentos. Y la hermana, y digo la hermana, porque cuando empezó a hablar le dije, una hermana en la fe. Dijo que gracias a la fe en Jesús, gracias a las promesas que ella encontraba en la Biblia, y no de Biblia, y todas las promesas con las que ella va a volver a encontrarse con su hijo, le ayudaba a mantener con una serenidad, con un gozo, con una paz, afrontando esa situación. Cuando termina la entrevista, y os aseguro que la hermana aprovechó toda la entrevista para dar testimonio de su Salvador, que era Jesucristo. Amén. Y cuando acabó y vuelve la conexión al estudio, un forense psiquiatra que había, le dice, ¿qué píldora o qué tratamiento puede superar a esta mujer? Y dijo mal, dice, yo sé que alguno ha esbozado una sonrisa cuando esta mujer estaba dando su testimonio de lo que Dios había hecho en su vida y por qué ella afrontaba con esperanzas el reencuentro con su hijo. Y yo sé que alguno ha esbozado una sonrisa y que alguien en casa puede estar pensando, bueno, esta pobre mujer se le ha ido la cabeza, pobrecita. Pero qué píldora, qué pastilla o qué diagnóstico psiquiatra puede superar para afrontar esta situación, lo que esta mujer tiene. Hermanos, tenemos algo que no puede ser superado por nada para afrontar cualquier situación, para afrontar cualquier situación. Y esta mujer en una situación dura, dolorosa para ella, supo dar testimonio de su fe y supo ser atractiva.
por ese fruto del Espíritu Santo de ella. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O dicho de otra manera, yo he venido para que tengan vida y la vivan bien. La vivan bien, hagan buen uso de ella, la disfruten, la compartan, se gocen. Si no la estamos viviendo es porque no se está manifestando en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Cómo podemos desarrollar la paciencia? Lo primero que debemos saber es que para desarrollar nuestra paciencia es bueno evaluar el coste de la impaciencia. Así como la paciencia tiene un premio, la impaciencia tiene un coste que a veces no valoramos. Por impacientes solamente vemos el aquí y el ahora y no vemos las consecuencias que decisiones en nuestra vida por impacientes pueden acarrear. La impaciencia siempre tiene un coste. Dice Proverbios 14:29, dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Me gusta, se enoja, hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Hay un coste, hermanos, cuando somos impacientes. Y yo quiero que ahora, mientras yo te digo unos ejemplos de la Biblia donde hubo un coste para ciertos siervos de Dios en la Biblia que fueron impacientes, mientras hay un coste para ellos, mientras yo te voy diciendo esta relación, yo quiero que tú en tu interior pienses cuál ha sido el coste de tu impaciencia a lo largo de tu vida. ¿Cuál ha sido el coste de tu impaciencia a lo largo de la vida? ¿De qué cosas me arrepiento por mi impaciencia? Hay ejemplos en la Biblia. Esaú perdió la primogenitura por impaciente. Abraham y Sara tuvieron un hijo fuera del tiempo de Dios, que les causó problemas luego, en el hogar y en la casa, por impacientes y no esperaban la promesa de Dios. Este fue Ismael, fuera del matrimonio, fuera de lo que era la promesa de Dios, por impaciente. Saúl perdió el reino de Israel por impaciente y no esperar la llegada del profeta y ofrecer sacrificios que nadie le había mandado ofrecer. Moisés no entró en la tierra prometida por impaciente, por no seguir las instrucciones de Dios. Sino, bueno, ya lo hice de esta otra manera, antes lo hago ahora también. No, sigue pacientemente las instrucciones que Dios tiene para tu vida. Sansón perdió la vida por casarse con la mujer equivocada, por impaciente, por no buscar, Dios, ¿qué mujer quieres para mi vida? O mujer, ¿qué hombre quiere Dios para tu vida? Cuidado con estas impaciencias. Cuidado con ser impaciente en decisiones que son trascendentes para el resto de nuestra vida. Abdón violó a su hermana o a su medio hermana Tamar sin esperar que su padre David se la diera como esposa. ¿Por qué no lo hagas? ¿Por qué no dices que tenéis ese amor? ¿Por qué? ¿Por qué tu impaciencia te llega a cometer tal pecado? El hijo pródigo perdió toda su herencia, la disipó, porque no pudo esperar el tiempo de Dios para recibirla. Era impaciente, el padre se la dio y al final la devoró, la consumió. Ahora yo te pregunto, ¿qué has pagado tú por tu impaciencia? Con relación a las personas, no con relación a las cosas, porque al final una casa es un bien material, pero con relación a las personas, amistades que se pierden. Muchas veces por ser impacientes perdemos relaciones con otras personas, como matrimonio, en tu relación con tu esposo, con tu esposa, ¿qué has perdido por impaciente? Con tus hijos o con tus padres, ¿qué has perdido por impaciente? ¿Cuál ha sido el coste de no dejar manifestar este fruto del Espíritu en ti, que es la paciencia? La
A veces nos casamos para salir rápidamente de casa porque mi relación con el padre o con la madre no es la adecuada y yo me caso y me voy y se acabó, un problema menos. ¿Y cuántas jovencitas o jovencitos salen de casa o se casan con la persona equivocada solamente por abandonar el hogar, por salir y decir, bueno, cuántos jovencitos o jovencitas son madres solteras por la impaciencia de no esperar al hombre de Dios, a la mujer de Dios y tener relaciones dentro del marco del matrimonio, que es lo correcto. Y todo un futuro, toda una expectativa que había se derrumba, se viene abajo porque tienes que afrontar responsabilidades para las que no estás preparada, no estabas preparada en el momento que llegaron. Por impaciente, por no esperar el tiempo de Dios para cada cosa, el marco de Dios para cada cosa. Pero algo más importante, ¿cuántas veces perdemos nuestra relación con Dios por impacientes? Señor, me diste esta promesa. Señor, me diste esta palabra. No la veo. Pasan años y aún no se ha cumplido. Nos enfadamos con Dios. Regañamos con Él. Discutimos con Él. Dejamos la iglesia. Nos vamos. Impacientes. Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Dios siempre cumple sus promesas. El tiempo es para nosotros. Para Dios no hay tiempo. Para Dios hay disponibilidad, hay santidad, hay dedicación, hay entrega. Eso es el modelo. Pero su promesa siempre permanece, fiel para siempre. Pero a veces por nuestra impaciencia nos vamos de la iglesia. Pagamos durante años y todo. Algún hermano nos habla y a veces, en el mejor de los casos, nos vemos, pero otras, adiós. Dejamos nuestra relación con Dios, nos enfadamos con Él, vivimos lejos de Él. En el fondo, como compartía, creo que la hermana de la oración, ¿no? Muchas veces nos peleamos con Dios por impacientes, nos volvemos escépticos, por eso llevamos orando tanto tiempo por mi esposo, por mi hijo, por mi trabajo, por sanidad, no llega. Y en el fondo venimos a la iglesia, pero no, por dentro no pensamos, no creemos que Dios realmente nos puede ayudar. No creemos que Dios tenga su tiempo para darnos lo que ha prometido. A veces la vida nos ha salido mal, hemos sufrido decepciones, dolores, angustias, problemas, heridas, etcétera, etcétera. Y nuestra impaciencia hace que nos volvamos incrédulos. Yo te voy a decir una cosa, hermano, la incredulidad es pecado, como la fornicación, igual. La incredulidad es pecado. Necesitamos creerle a Dios, creerle en sus promesas, aunque se retrasen, aunque se retrasen. En el momento del cumplimiento, como fue con Jesús, vendrá a tu vida la promesa de Dios y será cumplida en tu vida. Amén. ¿Qué más puedo hacer para desarrollar la paciencia? Y esto es importante, hermano. Debo entender, para desarrollar la paciencia, para desarrollar este sabor, este componente del fruto del Espíritu Santo en mi vida, debo entender que Dios me forma en procesos y no en sucesos. Y a ver este juego de palabras, ¿qué quiere decir? Dios nos forma en procesos y no en sucesos. A veces creemos o pensamos que Dios, en un culto especial, en un evento importante, ahí se va a cumplir todo de golpe en mi vida. Me va a transformar, me va a cambiar, me va a hacer... No, no es con un suceso, es con un proceso. Abrimos nuestro corazón a Jesús, le invitamos a que entre en nuestra vida y su santidad nos es aplicada. Pero esa santidad es progresiva después en nosotros. Va creciendo, va madurando, se va desarrollando. Es un proceso en el que Dios trabaja con nosotros. Es un proceso, no es solamente en un instante, en un suceso de nuestra vida, no. Ahí
recibimos a Cristo, sí, en ese momento, y Él viene a morar a nosotros, y su Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero luego Él trabaja, hace que este fruto vaya madurando. Por eso se llama fruto. Yo digo, ¿por qué el Señor le puso fruto? No le puso, no sé, regalo, cualquier otro nombre. ¿Por qué le puso fruto? Precisamente porque el fruto requiere un proceso en su maduración. Yo os voy a poner un ejemplo, seguro que todos me van a entender. Hay unos bananos, unos plátanos que normalmente se cortan verdes, porque vienen de otros países, tienen que tener todo un proceso hasta que llegan al mercado aquí en España, y se cortan verdes. Luego les echan como un gas que controla esa maduración, y cuando llegan aquí, llegan ya en su justo momento para ser tomados, ser madurados. Si tú te comes ese plátano verde que a veces está en el mercado y todavía no ha llegado el tiempo de su maduración, y tú le abres, te cuesta hasta abrir el plátano, te cuesta. Está verde, tienes que tirar, se queda parte pegado al fruto, y si te lo metes en la boca ya ni te cuento. Malo. Ahora bien, si tú le coges en su momento de maduración perfecto, amarillito, casi sabe solo, lo metes a la boca y dices, qué rico, qué maravilla, porque está en su punto de maduración. Al igual el fruto del Espíritu necesita un proceso de maduración. Y Dios trata con nosotros en procesos, no en sucesos. Santiago 1, 3, 5 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La paciencia, la fe, cuando es probada, produce paciencia. Y Dios trabaja en ese proceso con nosotros, para que el fruto vaya madurando. Y a veces lo único que hacen las pruebas en nuestra vida es manifestar nuestra madurez espiritual, nuestra madurez como creyentes, o nuestra inmadurez como creyentes. Eso es lo que hace a veces las pruebas en nuestras vidas. Las circunstancias difíciles por las que pasamos, lo que van a probar es si nuestra fe, nuestra confianza en Dios está madura o somos unos inmaduros todavía. Pero Dios quiere trabajar en nosotros esa madurez. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, hay un proceso, no un suceso, hay un proceso que producirá su fruto. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No debemos desmayar, hermanos. La palabra nos insta a ser fieles, a permanecer contra viento y marea, a ganarnos al Señor, a poner los ojos en Él, a permanecer, a no desmayar, a sujetarnos las manos unos a otros, mantenerlas elevadas clamando al Señor. A eso nos llama la palabra, a permanecer. Nada de lo bueno en la vida será automáticamente, hermano. Alguien piense que de la noche a la mañana todo lo que vale la pena requiere su tiempo. Y si no es así, dos cosas, o no perduran, o se desvanece de la noche a la mañana. Lo hemos visto con el mundo inmobiliario, lo hemos visto con la burbuja del ladrillo de Adam, que muchos se enriquecieron rápidamente, en poco tiempo. No es sano. Y hemos visto que al final traen problemas, empresas que han ido a la quiebra. ¿Por qué? Porque las cosas requieren su tiempo. Que somos de aquí de Madrid, entendemos que un cocido express, no, tiene que cocer, tiene que ir a fuego lentito, echarle su condimento, requiere su tiempo. Tú lo haces en el microondas, no va a ser igual. No lo vamos a comer porque a veces vas con este estrés de la vida y dices, venga, microondas y venga. Pero donde esté un guisito bien preparado, ¿verdad? Con su tiempo, con su... ¡Ah, qué maravilla! Ya estas horas comiendo, hermano, perdónenme. Perdónenme.
automáticamente ni rápidamente. El carácter formado en nosotros, hermanos, no es de un día para otro. No es de la noche a la mañana. Requiere un proceso, un tiempo. Las mejores relaciones no son las que hacemos por el Facebook. No, las mejores relaciones son las que se pueden probar. Las que te veo, me ves. No sé. En el Facebook tú no sabes que estás hablando con un hombre, con una mujer, con un niño, o con una máquina que ni siquiera hay nadie detrás. No sabes. Las mejores relaciones son las que se prueban. Las que tú puedes ver, tener relación, en la que se pone a prueba. Me has fallado, pero te he perdonado. He necesitado ayuda y has estado ahí. Ahí está, el del Facebook. A ti que le da igual si mañana te echas de casa, porque no puedes pagar la hipoteca. A él va a decir, este ya no se conecta porque ya no sé dónde está. No vas a saber si es que ya no tiene ni casa donde tener enchufado el ordenador. Esas amistades no son amistades. Las amistades no son las que se forjan 10 días en un viaje al Caribe porque fuimos de viaje de novios y ahí conocimos a la pareja, qué rico, qué bien. No. Requiere tiempo. La amistad requiere tiempo. Se forjan en el tiempo, en las pruebas, en los momentos buenos, pero también en los momentos malos. Tú ves quiénes son tus amigos. En los momentos buenos te sobran amigos. Pero en los momentos malos dices, ¿dónde están mis amigos? Ahí es donde se forja la verdadera amistad. Así es. Las mejores relaciones son las que se prueban y con todos podemos ver que tenemos amigos de más de 30 años, que seguimos ahí. Todos queremos ser usados en el campo del Señor, en la obra del Señor, pero necesitamos madurar. Necesitamos pasar el tiempo de la prueba, donde el fruto del Espíritu sea manifestado, donde sea madurado, donde sea llegado a ese punto en el que sea apetecible para otros, hermanos. Por eso también le puso fruto. Un fruto, una naranja, un melocotón, una pera madurita, tú lo ves y te atrae. Y así debe ser el fruto del Espíritu para el mundo. Atrayente, que digan, oh, qué hombre más paciente, pero qué bonachón, pero qué buena persona, qué carácter tiene. Porque ese debe ser nuestro carácter, hermanos. Yo me alegro, estoy leyendo las noticias, a veces en el campo evangélico, que hay líderes que están empezando a reflexionar sobre que quizás hemos estado mucho tiempo potenciando en nuestros eventos y en nuestras actividades la parte sensitiva de los creyentes, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y que no hemos realmente ahondado en el carácter. Y yo me alegro que empiezan a decir líderes que son influyentes dentro del campo evangélico, en el mundo de la alabanza, de la música, que se empiece a oír esto, porque a veces perdemos el rumbo, hermanos. Pero la meta de la iglesia es formar en cada creyente el carácter de Cristo. Amén. No es solamente que emocionalmente nos sintamos gozosos, llenos, plenos, sino que el carácter de Cristo se impregne en nosotros, se forme en nosotros, y esa es obra del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu forma en nosotros el carácter de Cristo. Necesitamos que sea formado en nosotros el carácter de Cristo. La paciencia, hermanos, es algo que necesitamos tener, cultivar, desarrollar, madurar. ¿Por qué le puso fruto también? Porque el fruto se multiplica, hermanos. El fruto en sí mismo lleva la semilla. El fruto en sí mismo lleva la semilla. Yo cojo el melocotón y dentro del hueso está la semilla que, si yo lo siembro, va a multiplicarse. Hasta el fresón, que lo tiene alrededor de la propia carne del fruto, tiene esa semillita que, si tú la siembras, se multiplica. Y eso me habla de multiplicarnos en otros, de multiplicar ese carácter en otros. Cuando otros ven en ti lo que el Espíritu Santo está desarrollando, ese fruto, van a tener hambre, van a querer ser como tú. Pero además el fruto se multiplica. ¿Y dónde yo aprendí a ser impaciente? En mi casa. Yo aprendí a ser impaciente en mi casa. ¿Dónde van a aprender mis hijos a ser pacientes? En mi casa.
Si soy paciente, ellos serán pacientes. Si soy impaciente, ellos serán impacientes. El fruto se multiplica, se siembra en otros, hermanos, y tenemos una responsabilidad con aquellos, especialmente aquellos que tenemos hijos, que somos padres, en multiplicarnos en ellos también. Si ellos ven que su padre es impaciente, es muy difícil que los hijos salgan pacientes. Ahora, si somos pacientes, nuestros hijos lo más normal es que sean pacientes. El fruto habla de multiplicarse en otros. Posiblemente, como he dicho antes, a veces la prueba lo único que pone de manifiesto es nuestra madurez o nuestra inmadurez. Hemos dicho que Dios trata con nosotros en procesos y no en sucesos. Posiblemente tú estés pasando por algunas cosas o por algunas circunstancias en tu vida difíciles. Quizás estés en este momento, en un momento, en el proceso en el que Dios está tratando contigo. Yo te voy a decir una cosa. Si estás pasando por algunos problemas en los que tú te metiste, no le preguntes a Dios. Tú ya sabes por qué estás pasando. Te metiste, no seguiste el consejo del pastor, del anciano, del responsable, te metiste en problemas, no le preguntes a Dios, ya sabes por qué te has metido en ese problema. Los problemas que tú te metiste. Pero si estás pasando por momentos, por circunstancias que no entiendes, que no comprendes, que no hay razón alguna para que tú estés pasando por ellas, no te importe preguntarle a Dios. Quizás Él mismo te esté respondiendo con esta predicación, con esta palabra de hoy. Quizás estás en un proceso en el que Dios quiere madurar en ti el fruto del Espíritu Santo. Quiere que estos 9 componentes, que estas 9 características del fruto, que estos 9 sabores se desarrollen más abundantemente en ti. Y necesitas ese proceso en el que Dios va a hacer madurar en ti el fruto del Espíritu. No hubo resurrección, o no podía haber resurrección si antes no hubo crucifixión. Era necesario pasar por la cruz, primero para expiar nuestras culpas y nuestros pecados. Él llevó todas nuestras cargas, Él llevó todos nuestros pecados, y era necesario que Él muriese para que luego se levantase entre los muertos. Pero no podía haber resurrección si antes no había crucifixión. Quizás tú estés pasando un proceso similar. Quizás estás pasando algo que no entiendes, que no comprendes. Pregúntale a Dios. Él te va a clarificar, Él te va a enseñar que estás en un proceso en el que Él quiere trabajar contigo. Para terminar, para ser paciente, debo permanecer en Él. Debo permanecer en Dios, debo permanecer en Jesús. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. El fruto es para las relaciones, el fruto es regalado. Si soy cristiano, tengo el fruto. Y tú te preguntas, ¿por qué mi vida está así, de esta manera? Entonces, pueden ser por 2 razones. O realmente no tienes el Espíritu Santo y por tanto necesitas convertirte. Y esto es duro a veces decirlo en las iglesias, hermanos. Pero a veces hay creyentes de 3ª y de 4ª generación que desde chiquititos han estado asistiendo a la escuela dominical, pero que no han tenido un encuentro personal con Cristo. Amén. Y conocen el lenguaje evangélico, conocen la Biblia, conocen hasta lo que el pastor quiere oír y se lo dicen, pero necesitan nacer de nuevo. No importa que tu padre sea evangélico, no importa que tu padre sea pastor, no importa que tu padre o tu abuelo venga de una generación, necesitas tener un encuentro personal con Cristo. Para que el Espíritu Santo mueva en ti. Y aquí quiero ser claro, porque a veces cuando me digas esto, dices, pero eso qué es, no, el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa. Yo no quiero separar una cosa de otra, hermano. Cuando tú recibes a Cristo, tienes el Espíritu Santo ya dentro de ti. Yo he sido bautizado con el Espíritu Santo. Yo hablo en lengua, como diría Pablo, más que ninguno. Pero
una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Cuando tú recibes a Cristo en tu vida, el Espíritu Santo pasa a morar dentro de ti y ya el fruto del Espíritu Santo tiene que manifestarse en tu vida. Amén. No es cuando yo haga ya. No. Ya se tiene que manifestar. Está dentro de ti el Espíritu, que es el que lo genera, que es el que lo produce. Hables o no hables en lenguas, el fruto se tiene que manifestar en tu vida. Porque además es por lo que se te va a conocer. Ahora yo te invito a que tú anheles y desees ser bautizado con el Espíritu Santo y hablar en lengua. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Si en ti no se manifiesta, o una de dos, o no tienes el Espíritu Santo dentro y por lo tanto no se puede manifestar el fruto del Espíritu Santo en ti. Y por tanto necesitas arrepentirte y creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. O no estás. O quizás sí, quizás te convertiste, tienes el Espíritu Santo como creyente dentro de ti, pero no conoces realmente al Espíritu Santo. A veces lo conocemos intelectualmente, pero no tenemos esa relación con Él. El Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros, hermanos. Los apóstoles tuvieron a Jesús cuando Él caminaba por Palestina, cuando Él caminaba con ellos. Ellos tenían a Jesús, nosotros tenemos el Espíritu Santo. No es una fuerza, es una persona, es Dios mismo en nosotros. Tenemos una ventaja que no hubiesen deseado los personajes del Antiguo Testamento, que solo tenían momentos en los que eran llenos del Espíritu Santo para hacer cosas concretas, pero tú y yo tenemos el Espíritu Santo dentro. Es Jesús caminando con nosotros, hermanos, y a veces no somos conscientes de esto. Y por eso no se puede desarrollar en nosotros, no se desarrolla ese fruto, no madura, porque no nos relacionamos con Él. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Él no está. Él dijo, os conviene que yo me vaya, para que venga el Consolador. Amén. Si Él te dice que nos convenía que Él se fuera, uno puede decir, yo quiero estar con Jesús, como estuvieron los apóstoles, pero Él te dice, no, te conviene que yo me vaya, para que el Padre envíe al Consolador. Es el que está con nosotros, hermano y hermana. No solamente el domingo cuando estamos aquí, sino cuando estás en tu casa. Él está para ayudarte. Háblale, pregúntale, ¿qué hago, Señor? ¿Qué decisión tomo antes de precipitarte? ¿Espero o no espero? Yo siempre digo, si el Señor no habla, tú no hagas nada. Si no te dice sí, no hagas. Si no te dice no, no hagas. Y si no te dice ni sí ni no, no hagas. Espera que te diga. Amén. No tomes tu decisión. Lo tenemos ahí, hermanos. No solamente para en un culto, una presencia. La presencia va contigo, está dentro de ti. O es que tú te le dejas aquí cuando te vas. Yo te voy a decir una cosa, aunque tú quieras dejarte aquí, Él se va contigo. Se va, porque te ama, porque quiere ayudarte, porque está ahí desde que te levantas para que le pidas consejo. Amén. Está ahí, hermano. A veces lo tenemos aquí, pero ¿cuánto nos cuesta mantener una... ¿Sabes tú lo que me espera? ¿Cómo lo afronto? Desarrolla en mí ese fruto que tú tienes para mí. Hazlo madurar. Háblame al Señor. ¿Cómo hablas a tu mujer cuando te levantas? Bueno, un poco mejor. Pregúntale. Es real. No es un concepto teológico el Espíritu Santo. Es real en tu vida, hermano. Hermana, es real en mi vida. Está para ayudarnos. Está para cosas prácticas en nuestra vida. No solamente para sucesos en determinadas ocasiones y en determinados momentos. Está para ser tu ayuda durante las 24 horas del día. No lo desaproveches. Amén. Y el Espíritu Santo habla en las circunstancias y llama a través de los hermanos. A veces pensamos y decimos, bueno, yo es que no he ido a la boda así del cielo, que se abrió en la habitación de mi casa mientras estaba orando y me dijo, hermano Juan, levántate y ves a la oficina de empleo a ver qué trabajo hay hoy para ti. Por eso no he ido. Dios habla a través de las personas.
Recordamos todos un pasaje muy bonito que dice: ¿cuándo tuviste hambre y te di de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te di de beber? ¿O cuándo estuviste preso y fuiste a visitarme? Jesús les dice: cuando si me diste a uno de estos más pequeños, a mí me diste. Pero a ese principio que lo aplicamos en ese texto de una manera muy buena, no lo aplicamos cuando dice sujetados los unos a los otros. No, yo solo me sujeto a Dios. Está bien, te puedes sujetar a Dios, pero Dios se manifiesta en los hermanos. Te sujetas a Dios cuando a uno de estos más pequeños te sujetas, ¿verdad? Y Dios te habla cuando a veces uno de estos más pequeños te está hablando y te está diciendo: hermano, yo no tomaría esa decisión. Hay gente que viene a consultarme, todavía queda uno en la iglesia que viene a consultarme antes de comprar un piso, un coche. A veces te consultan cosas que dices: bueno, hermano, esto no hace falta que me lo consulten. Y te lo consultan y tú le das un consejo. Yo siempre digo: mira, yo no te digo lo que tienes que hacer, yo te doy mi consejo. Hemos orado, sé tus circunstancias, sé tus problemas, y yo te doy el consejo. Ahora, la decisión al final es tuya, porque no somos tiranos que ahí obligamos. No, haz esto, no. Libre albedrío sigue estando en nosotros. Pero Dios nos habla a través de aquellos que ha puesto al frente: obreros, pastores, hermanos con sabiduría y años en el Señor, que te dicen: hermano, creo que estás tomando una decisión equivocada. Escucha. Hay veces que vienen y viene la mujer y el hombre, y uno viene con una idea, otro viene con otra, y yo no tengo discernimiento. Yo tengo otros dones, pero el de discernimiento le tiene mi mujer, gracias a Dios, y es la que me ayuda. Pero yo no. Pero a veces uso algo que es fundamental, principios bíblicos que son elementales. Y yo le pregunto: ¿quién decidió de los dos venir a consultarlo con el pastor? No, ella se ha empeñado. Yo sé, pastor, que esto a usted no le podemos molestar con estas cosas, pero usted tiene muchas cosas más importantes. Y ella es la que dijo: vamos a hablar con el pastor. Mira que me da que va a ser mejor la decisión de ella que la de él. Porque si él no quería venir, y cuando algo espiritual no quiere consultar con alguien que Dios ha puesto como autoridad para... Cuidado, si tienes tomado una decisión que no quieres consultar con nadie, yo me replantearía si es de Dios esa decisión. Porque si es de Dios te va a llevar a pedir consejo. En la multitud de consejos está la sabiduría. Y va a decir: pastor, mira, quiero cambiar de casa, yo sé, ahora han bajado mucho los pisos, dan crédito. El pastor sabe, pero tiene un trabajo que es inestable, no sé qué. Oramos, buscamos de Dios, y si el pastor te dice: mira, yo me lo pensaría, yo no me quedaría como estoy. Yo me quedaría como estoy. Yo he sido oveja, he pedido consejos. Y a veces en ese proceso que Dios tiene, es necesario. Yo doy gracias a Dios que he sido oveja, entonces sé cómo piensan las ovejas, y ahora soy pastor, y ahora entiendo muchas cosas que entonces no entendía como oveja, y veía a mi pastor y digo: uy, este se está equivocando. Pero ahora que soy pastor digo: uy, tenía razón mi pastor entonces, el equivocado era yo, porque ahora conozco y sé. Y a veces necesitamos ese proceso. Yo doy gracias a Dios que he podido ser oveja, y ahora soy pastor, pero sé cómo pensamos las ovejas. Y a veces nos cuesta pedir un consejo. Pero hermano, mira, no te canses de pedir consejos. Busca consejo. Y si te dicen, te aconsejan, te orientan, te dan consejería, te dicen: espera, ten paciencia y espera. Amén. Para terminar, y quiero terminar, no podemos desarrollar la paciencia separados de Dios, separados de Jesús, de ese Espíritu Santo que está cada día con nosotros, hermanos. Separados de Él, nada podemos hacer.